Hola, ¿qué tal? Ya nos estamos conectando, ya tenemos con nosotros nuevamente, bueno, a nuestro amigo Enrique Ochoa Antich, dirigente político, escritor, para hablar muchos temas de la coyuntura. Escritor más que dirigente político. Los dirigentes políticos lo dejé como que muy atrás ya. Ah, pues Ahora soy escritor de novelas. Me reinventé, la gente se Michelle. puede dejar ese cargo de Pues dirigir. sí, Sí, yo lo que soy es un opinador político, dirigente bueno, político, que yo lo fui durante 50 largos años de mi vida. Para los que creen que los políticos son unos flojos, si se hace correctamente y como un apostolado, como lo hicimos mucho durante mucho tiempo, sin cogernos un real, porque yo vivo aquí en este apartamento de 86 metros en Parque Caiza con un carro de 2008, etcétera. No puedo ir a visitar a mi hija en Alemania, para los que creen que uno está lleno de dinero. El otro día el barbero me dijo, por aquí pasó un señor diciéndome que usted tenía plata. Yo le dije, no es verdad, yo le vi el carro, un carro viejo. Bueno, uno se levantaba a las 7 de la mañana, 6 de la mañana y empezaba a trabajar. Yo llegaba a las 7 a la oficina, generalmente. Y uno terminaba a las 11 de la noche y jueves, viernes, sábado y domingo a un barrio, a patear barrios o a recorrer el país, a agarrar el carro. La última vez que lo hice fue en el 18. Agarrar el carrito, un carrito alquilado y empezar a recorrer todo el país. 2 o 3 veces le di la vuelta al país en la campaña electoral de 2018. Eso es lo que es dirigente político, ir para bueno, reuniones, dirigir una organización. Yo lo que hago es opinar, la militancia de la palabra, que yo llamo. bueno, Escribo y hablo. Y hablo porque ustedes me invitan a los programas y como digo cosas a veces que son polémicas, entonces a bueno. ustedes los periodistas les gusta jurungarme la lengua. Mira, ya el próximo 5, es decir, el miércoles, se presenta ya esta obra, ¿no? La Marcha sin Retorno. Por aquí estoy viendo que va a Aquí la estar tengo. Víctor Rago, ahí está, va a estar el rector de la UCB, va a estar Kiko Bautista. Las palabras del evento, la apertura va a ser de Mercedes Malavé. Sí, señor. Vamos a ir a hablar un poco algo. Este día va a ser muy importante, pero para que la gente tenga ya la idea de qué se trata esta novela. Bueno, Esto, es el bautizo de una de mis dos novelas que he publicado. Yo soy escritor desde que me conozco, desde los 8 años, 11 años estoy escribiendo. Escribí una novelita de piratas por allá cuando tenía 11 años de edad. Pero cuando había que escoger qué era lo que uno iba a hacer en la vida, pues bueno, se me presentó esa disyuntiva. Yo digo que yo le echo un poco la culpa a mi papá, porque mi padre era un militar en los tiempos en que ser militar era la forma más cómoda o más fácil de hacer política. Y entonces más cómoda, no, más común de hacer política, quiero decir. Y al mismo tiempo era un echador de cuentos. Entonces él nos heredó la política, la historia, los ancestros, mi tatarabuelo que fue un coronel de la independencia, mi bisabuelo que fue un liberal en los Andes, y entonces había, tú sabes, que obedecer el mandato de la sangre y dedicarse a la política y a la historia. Y entonces yo tenía esa tendencia, pero al mismo tiempo él era un gran echador de cuentos, entonces contaba la historia de una manera muy entretenida, imitaba las voces de López Contreras, de Gómez, que incluso él vio a Gómez y lo escuchó hablar. Entonces, entre esas dos pasiones, por ahí en el año 2016, cuando yo vi que el Partido Comunista se iba a dividir, porque estaba rechazando el comunismo de la Unión Soviética, me inscribí en el Partido Comunista. Y entonces, claro, la política tiene, digamos, un retorno más rápido, porque inmediatamente te dicen, el próximo miércoles tenemos reunión a las 3 de la tarde y vienen las elecciones de estudiantes en el liceo, del centro de estudiantes, para que tú seas el candidato a la presidencia del centro. Y después tú ves rápidamente, eres un muchacho y ves tu foto en el periódico y tu nombre en letras de molde. Eso en la literatura no pasa. La política es un ejercicio gregario. La literatura es un ejercicio muy solitario y muy lento para que al final se produzca un resultado.
Entonces yo me dejé atrapar por la política, pero seguía siempre llevando mis manuscritos de arriba para abajo, en mis alforjas, digo yo, siempre llevaba mis manuscritos. Yo tengo 9 novelas escritas, Michelle. Tengo una trilogía sobre Carlos V que logré publicar, esta, que me gané un pequeño premio en España, una mención finalista de esto, que es el segundo tomo de una trilogía sobre Carlos V. Esta es sobre el comienzo de la conquista de América, sobre el comienzo de la conquista de América. Y después escribí una trilogía sobre Venezuela. La última, el último tomo de esa trilogía es lo que yo llamaba la novela de Chávez, un mamotreto de 400 y pico de páginas que yo dije no la va a publicar nadie. Entonces al final decidí con esa, un poco esa misma historia, porque yo creo que lo que nos ha pasado a los venezolanos en los últimos 25, 30, 40, 50 años, el 27 de febrero, 4 de febrero, todo lo que hemos vivido estos años, es tan absolutamente fantástico, siempre me decía yo, que merecía ser puesto en una novela, contado en una novela. Entonces, con la idea de poder publicar, escribí esta pequeña novela que es cortica, se lo digo a la gente para que la compre y la lea porque en 2 sentadas se lee. Es una novela corta que se llama La Marcha sin Retorno. ¿Qué te parece? Muy Desde bien. el punto de vista político, posiblemente la marcha sin retorno es una estupidez. Es bastante probable que en muy contadas oportunidades será un acierto. Generalmente una marcha sin retorno es una estupidez, pero literariamente es una delicia. Entonces yo conté una marcha y eso es lo que vamos a bautizar. Si quieres hablamos un poco de la novela. Es lo que esa novela es la que vamos a bautizar el miércoles. Yo decidí, cuando era muchacho, yo dije a los 50 me retiro de la política. Bueno, lo hice a los 64. Después de la campaña del 18, yo me retiré de la política activa y durante estos años últimos he agarrado mis viejas novelas, las he vuelto a escribir, las he reescrito y esta novelita la escribí en un tiempo de 6 meses, una cosa así, y creo que quedó bastante bien y pues conseguí la forma de publicarlo a través de una editorial española, Círculo Rojo, y pues la estamos difundiendo en Venezuela, va a estar en 30, 40 librerías del país y bueno, espero que pueda entretener a algunos lectores. Hay parte de la historia de Venezuela, la historia contemporánea. ¿Qué vamos a encontrar Pues allí? sí, tú sabes que yo mismo me quedo sorprendido porque en 106 páginas yo logré contar 100 años de la historia de Venezuela. Parece mentira. Casi podría decir que un año por página. Porque, por ejemplo, uno de los personajes es un líder sindical. Entonces él cuenta que su abuelo fue fundador del movimiento sindical petrolero cuando las compañías gringas, y entonces se opuso a las compañías gringas y a los abusos de los gringos en aquella época, cuando no había ningún tipo de legislación que protegiese a los trabajadores. Después cuenta la historia de su padre, que fue ADECO, digamos. No se dice Acción Democrática, no se dice Chávez en la novela. La novela es una novela de ficción. De alguna manera la gente va a ver retratada a Venezuela y seguramente a América Latina. Este libro podría funcionar también con Bukele en El Salvador o con Milei o con en Argentina o con Lazo en Ecuador o con Ortega en Nicaragua, porque los marchantes van contando su vida. Entonces, por ejemplo, este líder sindical cuenta prácticamente la historia del movimiento sindical venezolano y que pues es prácticamente la historia de Venezuela. Y ellos están marchando contra un autócrata electoral, pero rechazan también a quienes se le oponen. Es un poco, tú sabes lo que yo siempre digo, ni gobierno de oposición, sino todo lo contrario. Es un himno al centro. La marcha la preside un sacerdote. Voy a spoilear un poco la novela. ¿Tú conociste a Matías Camuña o eras muy joven para conocer a Matías Camuña? Era muy joven todavía. Bueno, en el 27 de febrero el párroco de Petare era Matías Camuña. Yo me hice muy amigo de él,
porque nosotros denunciamos la masacre de la escalera de Mezuca. La escalera de Mezuca era un Sí. montón de gente que estaba bajando, que venía del mercado, no venía de protestar. Y un teniente, capitán, no sé qué cosa, que jamás, por cierto, Chávez decidió investigar jamás. Yo se lo pedí 2 o 3 veces durante 2 o 3 años durante el principio de su mandato y nunca se investigó. Un capitán o un teniente decidió ametrallar a los que venían bajando y bueno, murió un poco de gente y una muchacha, Gregoria Matilde Castillo, todavía recuerdo su nombre, muy bella, perdió una pierna y con ella hicimos toda esa denuncia y Matías Camuña se hizo muy amigo mío, estuvo con nosotros en La Peste. Los dos hicimos, él hizo la consigna y yo hice los dibujos para los grafitis que pintábamos. En La Peste desenterramos la verdad. Entonces esta marcha la preside un sacerdote que yo decidí cometer el abuso de ponerle el nombre de Matías Camuñas y es un poco el estandarte de la no violencia y de la posibilidad de una lucha pacífica. Y entonces estos señores van marchando, van contando su vida, un enano, una meretriz, dos enamorados, uno es oficialista y ella es opositora. Él es oficialista y ella es opositora y se enamoran. Y entonces hay la historia, se cuenta la historia de amor de ellos. Hay un líder sindical, hay un viejo líder, pues un viejo activista de la izquierda democrática, que un poco soy yo, mi generación, toda mi generación, y está el tirano, que es un poco el personaje que ejerce el poder durante 30 largos años, más o menos, se cuenta en la novela. Y entonces ellos protestan y van contando su vida, y mientras van contando su vida, pues echan el cuento de la historia de Venezuela, ¿no? Ahora, bien, bueno, ya saben, ahí está. Ya nos adelantó algo, parte de la novela. Este miércoles 5 de Pues febrero, sí, 4:30. vale. Yo como que estoy trabajando en mi contra porque estoy spoileando la novela, pero bueno, Librería El ojalá que Buscón. todas estas cosas que yo digo les interesen a algunos No, para que claro la que sí. lean. Librería El Buscón, Trasnocho, Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Mira, me llamaba mucho la atención porque al comienzo de la entrevista usted relataba, bueno, entiendo del barbero, a propósito del tema y de lo que ha sido y fue su militancia política antes de su retiro, me ha dicho en el año 2018. Pero me llama la atención porque, y quiero comenzar por esto, quizás por lo último, o una de las tantas cosas últimas, esto que está ya explotado, ¿no? Este tema de las ONG, de la USAID, Trump dice Sabía. que No Trump ha puedes dicho, resistir la tentación, ¿vale? No puedes resistir la bueno, tentación. usted ha militado, bueno, ahora como dirigente independiente o tiene una referencia en la política venezolana, además siempre sus análisis son importantes. Ahora, este tema de las ONG, el señor Trump dice que la USAID es una organización criminal. Se ha iniciado todo un intenso debate, además de acusaciones de unos contra otros, de otros que dicen yo no fui, yo no recibí nunca nada, a pesar de que hay imágenes, hay videos, hay documentos, hay fotografías. ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted esperaba eso? Yo sabía que no ibas a resistir la tentación de pasar la política. Entonces, una de las cosas que voy a decir en las palabritas que voy a decir el miércoles en el trasnocho es que echando el cuento, un parrafito, voy a echar el cuento este que te dije de mi papá, que nos inculcó la historia y la política. Yo no recuerdo a mi papá jugando pelota conmigo. Lo recuerdo sentado en el escritorio leyéndome las cartas de Bolívar a Sucre y haciéndome casi llorar cuando me contaba el dolor del Libertador ante el asesinato del mariscal de Ayacucho. Y yo, una de las cosas que voy a decir es que no hay un Ochoa Antich en la familia, no hay un Ochoa Antich y quizás ningún Ochoa, porque también tenemos otra rama vinculada a la política por los Ochoa Terán y por otros Ochoa que han estado vinculados a la política, con los que tú puedas hablar más de 10 minutos sin que en algún momento no aparezca la política. Es No, no, es que sí, imposible. es que es Y yo siempre imposible. he hecho mucha broma cuando a veces visito la casa de mi hermana Isabel, a veces llego con mis hijos o con quien sea, le digo, vamos a entrar, vamos a contar los minutos, para que tú veas que en 5, 6, 7 minutos ella me está haciendo una pregunta sobre la política, porque nosotros fuimos educados así, pareciera que a ti también te educaron de esa manera. Pero bueno, vamos a Pero es que decirte, es pues, inevitable. ¿Cómo no preguntarle? Este, vamos todo, a todo complacerte. inventado,
todo esto que ha reventado con la USAID. ¿Quién se lo Sí, pudo explicar? vamos a complacerte. La USAID, las ONG normalmente en el mundo tienen financiamientos, incluso pueden tener financiamientos internacionales. Eso es así, pues, porque precisamente son a veces, imagínate tú frente a una dictadura como la de Pinochet. Mm. Bueno, era normal que las ONG de derechos humanos, que estaban perseguidas en una dictadura tan férrea como la de Pinochet, buscaran auxilio en el exterior. Eso es absolutamente normal. Ahora, el tema de la USAID es otra cosa, porque la USAID tiene un tema de relación con el gobierno y está penetrada por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, según pues todo está indicando y además muchos lo sabíamos de antes, la USAID ha sido siempre usada. No te voy a decir que no hayan hecho cosas buenas, seguramente habrán hecho algunas actividades humanitarias, seguramente hay gente allí que ni siquiera sabe los intríngulis que se mueven detrás se dice intríngulis, bueno, Ujú. que se mueven detrás de las madejas de poder allí con la USAID, pero y seguramente mucha gente ha participado de ayudas humanitarias en situaciones de crisis difíciles en el mundo. Ahora, es evidente porque, por ejemplo, ahorita parece que está ya demostrado, hay unas grabaciones, Robert Kennedy las ha puesto a relucir o ha hablado de ellas, de que, por ejemplo, se inmiscuyeron en el golpe de Estado que hubo o en las protestas que hubo en Ucrania, que condujeron a esta catástrofe terrible que está viviendo Ucrania, cuando Ucrania, en vez de cuadrarse con Occidente, pudo haber jugado un papel extraordinario y haber sido un país muy próspero jugando a la neutralidad, a no estar ni con los rusos ni con los gringos. Y aprovechando esa condición pudo haber prosperado y no haber producido esta devastación total que se ha producido en Ucrania. Pero en todo caso, yo creo que efectivamente es muy lamentable. Siempre nosotros rechazamos en Venezuela, muchos de nosotros, los que tenemos esta postura de oposición democrática de centro, que la oposición aceptara ser financiada por organismos vinculados con el gobierno de Estados Unidos. Además, como tú sabes, es lo que yo entiendo hasta ahora. Nadie me ha dicho lo Bueno, contrario. pero ahora se Entiendo, quita la responsabilidad, porque Guaidó es pero un además notorio, recibió yo dinero. entiendo que a cuenta de la Asamblea Nacional Ficticia y del gobierno interino, que no se sabe si existe o no existe todavía, entiendo que hay un mecanismo a través del cual del Departamento del Tesoro, dinero venezolano que está ahí, se financia a los partidos o a algunos partidos de la oposición. Ojalá que algunos sectores de la plataforma que están mostrando un cierto deslinde con María Corina y con sus estrafalarias estrategias abstencionistas, pues puedan marcar distancia y formal y decir algo al respecto. O sea, pero eso es un Entonces hecho. ahora volvemos a la literatura. Vamos a hablar de García Márquez. Pues. No, pero es que ya va. Es que estos temas son importantes porque, digamos, No, no pero hay puede. sectores que ahora Imposible. tú ves lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y uno lee y todos acusan a otros y dicen que ellos no formaron parte de eso y nunca recibieron recursos, cuando ya había múltiples denuncias sobre ese tema. Sí, Ahora le bueno, quieren no, pero cubrir el bulto. creo que además creo que hubo unos actos públicos, ¿no? Donde Hubo actos ellos, públicos. donde ellos mostraban unos documentos o algo así, creo yo, ¿no? Con la USAID. ¿Usted cree que esto es una oportunidad para que Guaidó rinda cuenta? ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos los va a investigar a Vecchio, a Julio Borges? No tengo la menor idea, ¿Usted no cree que tengo la debe menor rendir cuentas, Guaidó, por ejemplo? pues, lógicamente. Es decir, debe rendir cuentas Guaidó como deben rendir cuentas los que malbarataron 900.000 millones de dólares en Mm. obras inconclusas durante los 15 años de Chávez. Durante los 15 años de Chávez se dilapidaron 900.000 millones de dólares. Bueno, y la denuncia que hizo la señora aquella, que yo no recuerdo el nombre, de Cadivi, que es el hecho de corrupción más grande en toda la historia
historia venezolana, en los 200 o 500 años de historia desde la época de los españoles, no había ocurrido un hecho de corrupción tan grande como el de Cadivi. Bueno, Bueno, yo no sé, pero entonces tenemos que el investigar caso los de, dos. el caso de Entonces Circo es escandaloso, ya va, lo pero el caso de correcto sería Circo, investigar a los dos. Eso claro, sería lo correcto. bueno, no hay, digamos, hecho de corrupción que sea bueno ni que sea malo. En todo caso, bueno, Claro, las instituciones claro. actuarán en esos Y casos. yo he visto con buenos ojos, debo decirte, por ejemplo, que se haya abierto investigaciones respecto de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez será de oposición ahorita, pero caramba, yo tampoco puedo decir que tengo pruebas, porque esa es una de las Pero hay gente tragedias. que parece Se dice una cosa, se dice de uno y de otro, y no hay lo que hubo en un determinado momento, porque es verdad que lo hubo, más allá de las críticas que se le puedan hacer a Acción Democrática y a COPEI, los medios de comunicación, la prensa escrita, los grandes diarios que publicaban los documentos y uno los veía y uno los leía con la firma. Cuando el Sierra Nevada y todo aquello, uno podía hacer una investigación, como uno, como político, diputado, etcétera, se podía hacer investigaciones. Bueno, Chávez ordenó que se terminaran las interpelaciones parlamentarias, Michelle, Mm. una de las instituciones fundamentales de la democracia para impedir la corrupción es que el Parlamento tenga la capacidad de interpelar a los funcionarios públicos. La Bueno, Comisión de Contraloría era un pacto tácito entre ADE y COPEI que siempre la presidía el principal partido de oposición. bueno, Y se hacían unas interpelaciones, Michelle, con los medios de comunicación presentes. pero Y los partidos de aquí se oposición ha hecho eso hacían en las todas comisiones. las preguntas que Pero le querían hacer. pregunto, ¿usted cree que hay gente que en el chavismo, digamos, ha brincado la talanquera, Rafael Ramírez, y después cuando lo están investigando, ellos declaran como perseguidos políticos? Rafael Ramírez, Y Luis bueno, Ortega, por ejemplo. eso pareciera ser en el caso de algunos. Ahora, también, como te digo, el tema no es, porque alguna gente llega y dice, los chavistas son más corruptos que los adecos, es que no es un problema de personas, el tema es institucional. La corrupción ha crecido durante estos años de régimen chavista, no porque los chavistas sean peores que los adecos, porque además, por cierto, por lo menos los chavistas originales eran más o menos los adecos. Eran los adecos que se habían pasado para el chavismo. Pero en Ahora, todo caso somos los mismos venezolanos. Ahora, no es que sean más corruptos que otros, sino que se acabaron las pocas instituciones, porque tampoco es que eran muy grandes en el pasado, que controlaban el principal partido de la oposición, Michel, ponía el contralor, eso hay que recordarlo, y sí, ahora se bueno. designa al camarada X Bueno, pero, como pero, pero, pero ya contralor. va, fíjese, no quisiera desviar el Cuando tema, se porque acaban fíjese, las instituciones, ah, crece la violación a los derechos humanos y crece la corrupción. Ese ahora es el fíjese, drama que tenemos bueno, los pero fíjese, venezolanos. hay varias aristas, varias aristas. Por cierto, en esas investigaciones, en eso que donde aparecen nombres y financiamientos de la gente que le llega dinero de esta Asamblea Nacional ficticia, de esta del 2015 que no existe realmente, y el Banco ad hoc aparecía su nombre, ¿no? Entonces, ¿Apareció el nombre de quién? usted decía que usted se ganaba $15,000 mensual. Imagínese usted, ¿Quién? 15 mil Yo, dólares. Claro, yo. en eso, no, en eso que pusieron a rodar el sector de la extrema derecha, que lo acusaron a usted, intentaron meter, Sí. a usted Sí, lo que colocaron que usted pusieron recibía una dinero. lista de que a mí yo paso por la taquilla de Miraflores y me dan $15,000. Bueno, tendrán que revisar mi carro, Mira, tuve que pedir prestado para arreglar el otro día el mira, carro. fíjese algo, es Y, interesante. Usted ha hablado ahorita del tema de la investigación, de la Contraloría, de la Asamblea Nacional, y ahorita viene una nueva elección para el 27 de abril. ¿Qué le parece lo que es este nuevo escenario? Ya hay sectores nuevamente llamando a la abstención. Hoy escuchaba a Manuel Rosales, y Manuel Rosales yo no sé si él ha sido mea culpa, él decía, ya está bueno del sector opositor que vive de eslogan y vive de labia, así utilizó la palabra, sin plan. Pareciera haber un deslinde de algunos sectores y ya abiertamente y sumándose a lo que será la elección del próximo 27 de abril. ¿Qué opina usted?
Pues claro, yo creo que efectivamente se va a producir ese deslinde. Por cierto que espero que antes de que lleguemos a esas elecciones se venda mi novelita. Vamos a ver si alguna vez hablamos tú y yo Publicidad. otra vez de la literatura y no seguimos hablando de política, pero bueno, te respondo. Efectivamente, yo confío en que se produzca dentro de la plataforma o se termine de producir lo que se está viendo que pareciera que está ocurriendo un poco a cuentagotas, que es un deslinde entre los sectores más ponderados que se dejaron arrastrar, tienen esa responsabilidad. Pero Y tiene que creo hacer yo mea que, culpa. y creo yo que Manuel, entre otros, es uno de los que reconoce ese error, haberse dejado arrastrar por el interinato, por la guarimba, por las políticas extremistas y haberse dejado engañar por una política extremista que usó la campaña electoral como una especie de mampara para procurar producir una crisis creyendo que de esa manera, por la fuerza, con los militares y con el pueblo en la calle, iba a lograr derrocar al gobierno. Entonces se produjeron los resultados que se produjeron, había una victoria electoral cantada que la iba a obtener cualquier candidato, porque aquí en Venezuela lo que había era un rechazo al gobierno, un contra, no un por, sobre todo un contra, y sin embargo esa victoria electoral se convirtió en una derrota política que es la que está viviendo la oposición. Ahora, lamentablemente, yo sí creo que, entre otras razones, tengo la impresión de que el gobierno coloca las elecciones tan anticipadamente en abril porque la caída del liderazgo de Machado, que le va a pasar un poco lo mismo que a Guaidó, que eso va a ir Está cayendo cayendo. progresivamente María en la Corina, medida en que no haya resultados. ¿Ah? ese liderazgo que usted dice que de María Corina está cayendo. O sea, ya, Yo creo que está cayendo, pero lógicamente al gobierno le interesa hacer las elecciones antes de que caiga mucho, porque le interesa que ella todavía tenga liderazgo para que se lleve la mayor cantidad de gente posible para la abstención. Dentro de 6, 8 meses, claro, eso es pero, así, eso pero, está fríamente calculado, eso está fríamente calculado. o sea, ya va. Usted está diciendo que al gobierno adelanta la elección antes que termine de caer el liderazgo de María Corina Machado. Claro, pero Pero, lógicamente, ¿por qué bueno, que tú pero, crees que lo hacen tan rápido? Porque María Corina pero todavía, alguien pudiera decir lo en- contrario. Algún del sector de María Corina dirá, no, bueno, me sirve la elección porque así María Corina, que tiene un gran liderazgo, va a cambiar de opinión, entonces vamos a las elecciones. Bueno, no sé, alguien podría decir eso, ¿no? bueno, eso todos lo sabemos que no es así, porque tú sabes quién terminó siendo Alacrán. Tú sabes la fábula del alacrán y la rana, por supuesto. Sí, Tú sabes, ¿no? Tú la sabes. sí, sí, Sí la sí. sabes. Bueno, que es el alacrán que se monta encima de la ranita para que la pase el río y el alacrán pica a la ranita y se hunden los dos. Y entonces la ranita le pregunta, oye, pero ¿por qué me picaste si yo te estaba haciendo un favor? Le digo, porque está en mi naturaleza. Bueno, la naturaleza del extremismo es abstencionista, la naturaleza del extremismo es salir a la fuerza sin negociación ni acuerdo ninguno con el gobierno. Eso es lo que se está viendo ahora, la naturaleza del extremismo que se puso una especie de disfraz electoral para engañar a unos cuantos incautos y fue a las elecciones. Pero ese liderazgo tiene todavía una hegemonía importante sobre el campo opositor, de modo que de los 7 millones de votantes, Según muchos se van usted. a tener llevados por el escepticismo, por el desencanto, además aprendido y estimulado por ese extremismo. Entonces Pero, yo creo que el gobierno puede terminar ganando esas elecciones de abril siendo minoría, a menos que los opositores pero sean capaces de concentrar su votación en los candidatos que tengan mayor opción. Pero yo ahora, tengo la impresión de que lo que queda de oposición, aparte de la plataforma, seguramente va a ir fracturada a las elecciones. Es un escenario muy difícil al cual nos condujo usted la vaticina que el gobierno va a estrategia ganar la que elección. utilizó durante las primarias. ¿Ah? Usted vaticina que el gobierno tiene una importante posibilidad de ganar esa elección del Sí, 23 yo creo que puede ganar incluso con el 30%, puede ganar la mayoría
de las gobernaciones y alcaldías. Creo que va a haber algunas hazañas. Creo que Manuel Rosales tiene una capacidad de poder ganar en el estado Zulia. Creo que habrán algunas sorpresas de algunos liderazgos que tengan capacidad de convocar y de resistir ¿cómo que este canto de sirenas? ¿Cómo es que era la cosa de Ulises? Bueno, el canto, los opositores tienen que amarrarse al mástil, como hizo Ulises, para no dejarse llevar por esos cantos de sirena que son los que conducen al abstencionismo, que nunca ha producido nada. Ah, pero, Incluso hay machadistas muy connotados, como mi amigo con el cual yo tuve varios altercados en las redes, porque a veces se puso un poco grosero, pero al cual estimo y admiro mucho a su inteligencia política, que es Rafael Orihuela, acaba de escribir un artículo muy serio diciendo justamente lo que pasó el 28 de julio es lo que más justifica que se mantenga la ruta electoral. Ahora, a esa ruta electoral hay que agregarle acuerdo, porque a un régimen autoritario, a un régimen de partido-estado, como es el que tenemos en Venezuela, donde el partido y el Estado son la misma cosa, no se puede, con un régimen así, no se puede producir un cambio solamente con el voto. Tienes que votar y llegar a un acuerdo con él, llegar a un acuerdo como se ha llegado a un acuerdo en todas las transiciones democráticas que en el mundo han sido. bueno, pero fíjese, hubo varios puntos. Hubo esta reunión. ¿Usted cree que Trump ha reconocido que en Venezuela hay un gobierno que es presidido por el presidente Nicolás Maduro? Porque María Corina Machado hoy dijo que el régimen está en su momento de mayor debilidad, pero quien vino a reunirse con el presidente Nicolás Maduro fue un alto funcionario enviado por el Donald Trump, y ella Pero hoy dice que no. Jaime Bailey dijo hoy, o le escuché hoy, una cosa bien graciosa, dijo, ¿verdad que es bastante ridículo que el gobierno de los Estados Unidos, por una investigación que por cierto yo me leí en español y en inglés, desde la primera palabra a la última, del fiscal Barr de aquella época, y no hay nada que acuse, la verdad, en esa investigación al menos, a Nicolás Maduro, y a partir de ahí se aplicaron las recompensas y las recompensas ahora las aumentaron, ¿no? A 25 millones. Entonces dice Jaime Bailey, bastante ridículo que un gobierno que todavía tiene una recompensa para cualquiera que sea capaz de atrapar a Nicolás Maduro y llevarlo a la justicia de Estados Unidos, llegue y se presenta y saluda con una sonrisa a Nicolás Maduro. Yo tengo la impresión de que Trump pragmáticamente, así como el gobierno de Venezuela pragmáticamente, se va a entender el de Trump con el de Maduro y el de Maduro con el de Trump. Más allá de los temas de la legitimidad democrática o lo que sea, el hecho real es que el que está en Miraflores es el presidente de la República y es Nicolás Maduro. ¿Es un reconocimiento tácito? ¿O cómo le llama Sí, usted? no creo yo que vayan a llegar, que Trump Pero, llegue a reconocerlo oficialmente, ¿no? Tengo la impresión de que no pero llegarán hasta acaban allá. de renovar una licencia de Y Chevron. eso Y es lo que van a entonces, hacer. Yo me imagino que van a mantener la cosa stand-by y va a haber mucha retórica, mucho palabrerío, pero por la vía de los hechos reales se va a mantener esto de Chevron. Chevron puede llegar el próximo año, dicen algunos, a 2 millones de barriles, lo cual puede prestarle a Maduro un cierto apoyo, pero yo no lo veo como un apoyo a Maduro, yo lo veo como un apoyo a los venezolanos. O sea, a mí me indigna mucho quienes dicen, oye, le aprobaron una licencia a Maduro. No, se la aprobaron a Venezuela, porque los venezolanos necesitamos que se produzca petróleo y ojalá que hubiese más licencia y que se produjera mucho más petróleo, porque lamentablemente seguimos siendo un país dependiente del petróleo y pasaron 25 años de revolución y somos ahora más dependientes del petróleo de lo que éramos con el puntofijismo. Destruimos, devastamos las pocas industrias que teníamos. Teníamos 12.000 industrias en el 98 y en el 2013, cuando se murió Chávez, quedaban apenas 2.000. 10.000 fenecieron en el camino. Bueno, ahora sin las industrias que puedan producir riqueza, ojalá que por lo menos el petróleo produzca las divisas y la riqueza que necesitamos los venezolanos para medio subsistir. fíjese, usted me dice que usted se retiró de la política, ¿no?
Y bueno, a lo largo de, usted tuvo Cada una, vez que me burungan la lengua, cada vez que me burungan la lengua, me vuelvo a meter en la política, bueno, imagínate. pero usted tuvo una dilatada trayectoria. Ahora, Sí, yo le pregunto, le digo, comentamos esto porque me ha llamado mucho la situación de Edmundo González. Bueno, estuvo en Panamá, estuvo en Perú, estuvo en Argentina, regresó a Panamá para coincidir con Marco Rubio. Ellos no se han pronunciado, por cierto, con el tema de los migrantes. Parece que le tienen miedo a las redes. Yo no he visto a María Corina rechazando estas acciones, ¿no? Contra los migrantes, que a todos los migrantes lo disfrazan de Tren de Aragua, por cierto. Pero ¿qué le recomendaría usted a Edmundo? O sea, ¿qué le recomendaría usted a Edmundo? Porque usted pero tú votó por sabes que Edmundo. Entonces, hubo una vez que Rómulo Betancourt, refiriéndose a Jovito Villalba, caramba, y un prócer de la democracia como Jovito Villalba, tan admirado y querido por todos los venezolanos, aunque no haya tenido éxito político y no haya sido un estratega ni un organizador como lo fue Betancourt, que tuvo la cualidad de ser un intelectual político y al mismo tiempo ser un organizador y un estratega. Jovito Villalba era, pues, tenía una buena retórica y hablaba muy bien y tenía muchas buenas ideas y era muy honesto, muy reconocido por los venezolanos, pero lamentablemente nunca tuvo éxito. Sin embargo, era muy apreciado por los venezolanos. Y hubo un momento, ya ancianos los dos, que se cayeron a pleitos allí a través de los medios de comunicación y Rómulo Betancourt dijo una frase terrible que repitiendo la Biblia, que a mí me causó un escozor y que me voy a traer a pronunciar ahorita, si lo digo de Betancourt porque no lo voy a poder decir yo, ¿verdad? Que los muertos entierren a sus muertos. Yo creo bueno, que llegó la hora de que caramba, de que pongan los pies en el piso. Uno a veces siente que es como una especie de fantasma que está recorriendo los países, porque eso no existe, nada de eso. Está ocurriendo lo mismo que ya vivimos una vez. Una vez fue un drama, como decía Marx, que la historia a veces es un drama y después una comedia. Bueno, la primera vez fue un drama y ahora es una comedia. Porque ¿qué el señor Edmundo no tiene ningún tipo de liderazgo. O sea, la verdad es que da pena cada vez que uno lo ve por ahí. Eso no va a ocurrir nada, no va a ocurrir nada sino lo que está ocurriendo. Hay que recomenzar otra vez, lamentablemente, esa es la historia dramática y de eso es que ha sacado el chavismo buena parte de la fuerza para mantenerse en el poder, de los errores de la oposición. La oposición cada vez que ha logrado ya llevar la piedra para arriba, como tú sabes, el mito aquel griego de Sísifo, cuando ya tiene la piedra arriba, entonces comete los errores y cae la piedra otra vez, ¿no? mira, Teodoro siempre me decía a mí en sus últimos años, cuando estaba encerrado en su casa, yo no entiendo qué es lo que le pasa a la oposición, que cuando gana se va de bruces, cuando le entra una especie de ansiedad y se va de bruces. Bueno, la oposición se va de bruces y se pone nerviosa cuando ya está ganando, porque varias veces hemos estado ganando la partida. La ganamos en el 2010, que sacamos más votos que el PSV, la ganamos en el 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional, y siempre se votan, y la ganamos en el 2007, ahí sí logramos ir cobrando progresivamente gobernaciones y alcaldías, etcétera, y acumulando más fuerza. Pero cuando está arriba, entonces sueltan la piedra y la piedra vuelve a caer, como que era la maldición de Sísifo. Entonces ahora nos toca a los jóvenes, porque ya uno no. Lo que te decía es que lamentablemente ahora, debido a la estrategia equivocada que se escogió a partir de las primarias, de designar como candidato una inhabilitada, a convertir la estrategia electoral en una estrategia de desafío y confrontación con el gobierno, en vez de una estrategia de acuerdo y de concertación con el gobierno para poder lograr el cambio. Porque la ruta democrática no es solo la ruta electoral, la ruta democrática tiene dos caras, la ruta electoral y la ruta del acuerdo. Si no están las dos presentes, una de las dos falla. Entonces, es necesario tener el acuerdo. Eso va a durar ahora algún tiempo, porque el gobierno está, pues, vamos a decir, aunque cueste reconocerlo por parte de algunos sectores de la oposición, está fortalecido
Imagínate tú ahora con lo que acaba de ocurrir con Trump, y Bueno, entonces, pero pues, alguien le dirá a usted a sencillamente Lacrán por decir eso. ¿Cómo así? van a pasar 2, 3, 4, 5 años, pero tú digo yo siempre que la cosa ahora le corresponde a los de 30 y a los de 40 y quizás a los de 50 para darle chance a algunos amigos míos que tienen 50 y que tienen quizás una oportunidad de construir un liderazgo. Pero sí, lo que toca es volver a reconstruir, volver a ir a elecciones, ganar gobernaciones, ganar alcaldías, Hay que ir a volver a la regional. Usted, la oposición va a ir el a la gobierno. regional. La ¿Cómo? oposición, a mí me llama la atención algo, porque usted ha dicho, o es lo que yo interpreto, en principio, para el 28 de julio, este sector, María Corina fue a la elección. Y usted me dijo, me sorprende que María Corina, cuando María Corina dio el paso y dijo, vamos a la elección. Pero usted cree que en el fondo realmente el escenario no era electoral. Este sector No, realmente. si era electoral, si era electoral. Lo que pasa es que ellos María Corina pensaban, estuvo convencida, pero ¿cómo María Corina estuvo convencida de que la propuesta era electoral y ahora llama la abstención? el extremismo pensó, ya convencido de que no tenía otra alternativa, y además la gran mayoría de la población venezolana quería ir a elecciones, consideró que a través de la ruta electoral podía generar una situación de crisis política a la hora de ganar las elecciones y de no ser reconocida esa victoria que diera el traste con el gobierno, que unos militares se alzaran y que el pueblo saliera a la calle. Básicamente creo yo que esa era un poco la concepción. Cuando el MAS postuló a José Vicente Rangel en el año 1972, que acabábamos de salir de la lucha armada, Ujú. eh, eh, ¿cuál fue su frase con la que tituló el Nacional? Hasta por la vía electoral vamos a llegar al poder. O sea, esa izquierda extremista, de la cual todavía nosotros medio formábamos parte en los orígenes del MAS, igual que esta derecha extremista, ven a la ruta electoral como un instrumento para poder generar una determinada situación de crisis política que no es que produzca un acuerdo, sino que produzca la caída del régimen. Cada vez que algunos extremistas hablaban del acuerdo con el régimen, la narcodictadura de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, lo que ponían sobre la mesa era el salvoconducto. Si vamos a discutir para que tú te vayas del país, ¿cómo que hacemos para que tú te vayas del país? Ese no es el acuerdo. El acuerdo que necesitamos los venezolanos es le guste a uno o no les guste a los otros, y le guste a los otros y no les guste a los unos. Un cogobierno, incluso con Maduro de jefe de Estado y un jefe de gobierno, un vicepresidente que pueda ser pactado entre el gobierno y la oposición, Fíjese, como hicieron, por ejemplo, en Polonia los comunistas con los demócratas de solidaridad. Es necesario un cogobierno. Ojalá que Maduro y que el madurismo y que el gobierno aprovechen la reforma de la Constitución no para pretender imponer ese fulano Estado comunal, que puede ser un gobierno comunal, darle competencias a las comunas, muy positivo, eso a mí me parece muy bueno, pero decir Estado comunal y pretender que todo depende de las comunas es mentira, porque esa es una mampara, una máscara del partido Estado y del régimen autoritario. Ojalá que no sea por esa vía y que busquen una reforma consensuada, no como fue, por ejemplo, la Constitución en el 99, que fue una constitución basada en el disenso y no en el consenso, fíjese. aprobada solo por el 37% de los venezolanos. Que ahora haya una reforma donde todos los sectores políticos nos podamos, todos los venezolanos, de izquierda, de derecha, ricos, pobres, creyentes, no creyentes, puedan sentirse interpretados y haya una reforma que permita un cogobierno donde participen todos los sectores políticos, actualmente unos en el gobierno y actualmente unos en la oposición, para sacar al país de la crisis. Yo siempre lo digo de una manera muy simple. Nosotros necesitamos un gobierno que sea capaz de atraer inversiones gringas e inversiones Bueno, chinas, bueno, porque el necesitamos presidente habló de del otro lado. pragmatismo. El presidente habló de ¿Cómo? pragmatismo. El presidente habló de pragmatismo. Bien, ojalá, ojalá. Ahora, fíjese, un detalle ya para ir cerrando. Fíjese algo.
usted me ha dicho, bueno, no, O sí, sea que no vamos, que vamos a cerrar con política no, y no no, vamos a cerrar con mi vamos a librito. cerrar con la Oye, invitación de tú la eres un novela. traidor. Te voy a empezar a calificar de traidor, porque me Vamos a, dijiste que este programa era no, para hablar de no, literatura de mi no, libro no, y bueno, lo vamos a único hablar que del hemos hecho libro. es hablar de política. Pero fíjese, a mí No me, puede, así mira, no se puede. yo me voy a convertir en abogado del diablo, ¿no? Porque, bueno, yo escuché a Rosales, yo no sé si usted lo escuchó, pero Rosales, bueno, él dice que no, que ya basta de una oposición, que vive de eslogan, vive de labia. Pero me llama, y a usted también ha visto que hay sectores de esa llamada plataforma, no sé, no recuerdo ahorita el nombre, que ahora están, bueno, cambiando no sé si de piel, porque es como el camaleón, pero también hay gente que dice, oye, pero ven acá, ¿cómo es que olímpicamente tú apoyaste a un sector, te sumaste a eso, entregaste una tarjeta, aquí está Manuel Rosales, voy a poner como dicen, toma apoyo, aquí está. ¿No? ¿Cómo es que tú te sumaste a un gobierno interino? Tú te sumaste a María Corina Machado, de todas las opciones están sobre la mesa, de, bueno, vamos, tienes que ir preso, todo Deje esto. que te lo diga, Y después tú vas a salir y tú vas a decir, aquí está Manuel Rosales, aquí está, mira, aquí deje está. que te lo diga. Y después tú ¿Quieres que vas a te lo decir, diga? no, no, que ustedes son de los eslogans y tal, pero ve acá. Y tú no ¿Quieres asumes que te la lo diga? responsabilidad. Te voy a decir lo siguiente. Ellos tienen que asumir la responsabilidad, por supuesto, y decir, yo creo que Manuel lo ha dicho, pero con la Pero yo no he misma, escuchado a Manuel decir, yo me oye, equivoqué. sí lo ha dicho, oye, Omar Barbosa. con la misma capacidad que tuvieron unos señores que se alzaron en armas y produjeron 300 muertes el 4 de febrero y el 27 de noviembre contra un gobierno al que yo le hacía oposición, pero Sí, que era un gobierno legítimo elegido por el pueblo. pero Y esos señores decidieron participar en una campaña electoral y rectificaron. Y ahora en el gobierno celebran el 4 de febrero un golpe militar y sin embargo hablan de democracia. no, Hablan de la constitución y dicen todo dentro de la constitución y fuera de la constitución nada, pero pero que ha todos los días asumido. hablan de la Pero ¿cuándo constitución. se ha asumido el error? Porque ahora reciben dinero de la USAID y dicen yo no fui. Bueno, Ahora este señor dice que sí, hay que pedírselo a ellos, ¿vale? Tú cuando lo está bien. entrevistes, pídele una entrevista a Manuel Rosales, que seguro que te la da y se No, lo pregunta. a Pero, mí me parece que mira, no sé cuántos minutos nos quedan, cuántos minutos de programa nos quedan. hay 5 minutos. Hábleme entonces de la Mira, invitación. yo quiero leerte para terminar y si quieres me haces alguna pregunta. Te voy a leer para los amigos, porque a este señor no le interesa mi libro. Quiero decirle a los que nos están escuchando, este señor no le interesa mi libro. Este señor lo único que quería era hacerme hablar de política. Pero yo a ustedes, a los amigos que nos están escuchando, chavistas o no chavistas, les quiero leer la contratapa de la novela, porque tiene que ver con la novela. Dice así, entre comillas, cuando sonó la primera descarga de fusiles, seca, áspera, concisa, ninguno de nosotros pensaba aún en la rotunda posibilidad de la muerte. El primero que se derrumbó fue un hombre alto, escaso de carnes y pálido como un británico. Cayó de hinojos y luego de bruces, como una torre de alabastro, y de inmediato pudimos comprobar que no estaba herido. Respiraba, con dificultad, pero aún respiraba. Entonces notamos que su piel se había enrojecido con diminutas pústulas y fue así como supimos que lo que había abatido al gigante no era el plomo del ejército enemigo, sino la peste. Así comienza la marcha sin retorno, donde 8 personajes relatan las peripecias de sus vidas. Un sacerdote, un enano, una meretriz, 2 enamorados, un obrero, un anciano intelectual de izquierdas y, además, el tirano, contra cuyo gobierno protestan los marchantes, aunque también contra quienes se le oponen. Son 8 piezas que juntas arman el rompecabezas de 3 décadas en la historia de un país latinoamericano
que luego de disfrutar años de democracia y bonanza económica aparentes, padece en el presente de la novela y desde medio siglo antes la mayor devastación de la que tenga memoria. De eso trata esta novela. Aquí está La Marcha sin Retorno. Ahí está. Búsquenla en la librería, compren la novelita de un ex político que llama Ochoa Antich. Gracias, profe. Bueno, Michel, Un fuerte abrazo. abrazo, fuerte Siempre abrazo. un grato No me comunicar. vuelvas a hacer trampa, no me vuelvas a hacer trampa. Me dijiste que el programa era de literatura y terminó siendo de política. Eres un tramposo. Gracias. Bueno, Chao. fuerte abrazo, Michelle.